Bueno, querida iglesia, queridos están mirando a través de Facebook, que el Señor le bendiga grandemente y qué bueno es de poder estar nuevamente aquí con vosotros y de poder compartir la palabra de Dios, de tener nuestro corazón abierto, nuestro entendimiento abierto a las maravillas de nuestro Señor, a lo que Él nos quiere hablar. Y en esta mañana yo saludo de parte de la Iglesia de Renacidos a todos los que nos miran en Colombia, los que nos miran en Alemania, en Italia y en España también, por supuesto, y en Argentina. Les damos un fuerte abrazo desde aquí y esperamos que ustedes allá donde se encuentren, esperamos de todo corazón que la paz de nuestro Señor abunda en vuestros corazones, que la paz os inunda en este momento. Y querida iglesia, en este momento, en esta nueva oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios, quiero ir con una oración a la presencia de nuestro amado Señor para entregarle el absoluto control de todo lo que vamos a hablar hoy, de lo que Él nos quiere enseñar, porque su palabra es su voluntad, porque Él es aquel que reina en nuestras vidas. Amén. Entonces, Señor, en esta mañana, primeramente te doy gracias porque estamos aquí, tenemos la posibilidad de venir ante ti, así tal cual como estamos. Y Señor, en esta mañana yo vengo para glorificarte a ti, para levantar tu nombre en alto, Jesús. Pero también yo me humillo delante de ti, Señor, y te pido perdón. Te pido perdón, Señor, ahí donde yo me he desviado, donde la congregación, Señor, ha errado el blanco, y te pido perdón por esta nación, mi amado Jesús. Aquí estoy y te pido que tú me guíes en tu palabra para bendición de tu pueblo, para edificación de tu pueblo, y que me utilices a mí como herramienta útil ahora en este momento en tu obra. Yo te doy gracias y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, qué bueno de poder estar aquí nuevamente, y qué bueno es de que ustedes ahí nos pueden escuchar también, pueden mirar y pueden ver lo que Dios, pueden experimentar lo que Dios va a hacer en esta mañana. Querida iglesia, hace un par de semanas el Señor me mostró algo en el libro de Génesis que hoy quiero compartir con ustedes, y por esto yo les pido que por favor vayamos al libro de Génesis, capítulo 7. Abran sus Biblias, capítulo 7, y vamos a leer ahí desde el versículo 17 hasta el 21. Amén. Y vamos a leer la Biblia bajo la bendición de nuestro Trino Dios. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes.
Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Hasta ahí, querida iglesia, queridos hermanos, hermanas, hasta ahí la palabra de Dios. Ahora, yo sé que todos conocemos la historia del diluvio y todos sabemos que en este momento, a causa del hombre, a causa de la maldad que había en su corazón, el Señor abrió las fuentes de agua, ¿sí? La maldad era tan grande hasta el punto de que Dios se arrepintió. Y esto lo podemos ver en Génesis 6, capítulo 6, el versículo 5 y 6. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ahí viene: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Fíjense esto, se dolió en su corazón. O sea, abrió las fuentes de agua para que todo lo que se había corrompido en la tierra fuese quitado, excepto a los que entraron al arca de Noé, al arca de la salvación. Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, querida iglesia, pensarán que, bueno, vamos a hablar de la salvación. Y sí, es cierto, vamos a hablar de la salvación, pero vamos a tener hoy un enfoque un poco diferente. Vamos a mirar algo que el Señor me mostró hace un par de semanas atrás. Y si miramos el texto bíblico, podemos ver que hay un protagonista bastante importante en esta historia. Y este protagonista es el agua. Dios abrió fuentes de agua para que subiera de tal manera que cubra toda la superficie de la tierra. Y hoy vamos a mirar esta historia del diluvio de manera personal y de manera, creo yo, esencial para la vida de cada creyente. Esto no es solamente un mensaje para los que aún no conocen a Cristo Jesús, sino es también mensaje para los que ya entraron en el arca de la salvación. Es un mensaje, una guía para todos nosotros, a los que recién se han convertido, los que todavía no conocen a Jesús y los que ya hace mucho caminan con el Señor. Y hemos leído la historia del diluvio, y como el Señor dijo a Noé que entrara él y de lo de su casa en el arca, y hemos visto que Dios hizo crecer las aguas. Y me gustaría en esta mañana compartir un pensamiento contigo. Y de esta manera también preguntarte: ¿qué es el agua para nuestras vidas? ¿Qué es el agua para tu vida? ¿Qué es el agua para mi vida? Porque entendemos que el cuerpo humano no puede vivir sin agua física. Pero nosotros entendemos también que el ser espiritual de la misma manera no puede sobrevivir sin agua espiritual. Y ahora, si nosotros no podemos sobrevivir
ni en lo físico, ni en lo espiritual. Entonces, ¿de dónde sacamos esta agua de vida? Y tú y yo sabemos que Jesús es el agua viva. Es Él que nos da la vida. Él es nuestra fuente de vida. En esencia, te puedo decir que Él es nuestra vida. El agua viva son como las palabras eternas, el mensaje de salvación que tenemos aquí escritas en nuestras Biblias. El agua viva son las verdades en cuanto a Dios y su reino. Y el agua viva es la doctrina del Evangelio. Entendemos nosotros que todo fue hecho por el Señor. Y quiero ir contigo a Juan capítulo 1. Y vamos a leer ahí versículo 1 y 2. Te invito a acompañarme a Juan 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y esto lo vamos a leer para tener un cuadro más amplio de lo que el Señor nos quiere mostrar hoy. La palabra de Dios dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y vamos a seguir un poco más. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí la Escritura nos habla del Verbo de Dios, ¿sí? Y que en el Verbo de Dios estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ahora bien, en continuación en el versículo 14, podemos leer también: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, cuando nosotros leemos esto, entendemos que las Escrituras nos hablan de Jesucristo. Porque cuando hablamos de Cristo entendemos que solo en Él podemos encontrar vida, solo en Él podemos encontrar la salvación. Él es el arca de nuestra salvación. La palabra dice en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ahora, querida iglesia, en esta mañana quiero compartir contigo algo maravilloso. Ahora, Cristo Jesús no es únicamente el arca de nuestra salvación, sino también Él es el agua viva. Él es el agua que nos da vida. En Él tenemos nosotros la vida. Isaías 12, del 1 al 6, es lindísimo lo que la palabra de Dios nos dice ahí. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y en el versículo número 3 dice: sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación.
Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué lindo lo que hemos leído ahora. Y entonces nosotros, al comprender que Cristo es el arca de nuestra salvación, mira lo que dice el versículo 3: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. ¿Y quién es nuestra fuente de salvación? Cristo Jesús. Y de ahí sacaremos el agua que necesitamos para vivir. Ahora bien, me dirán: pero entonces, pastor, yo entiendo que necesito tomar agua, no solamente lo físico, sino también lo espiritual. Pero, ¿qué tiene que ver el diluvio con mi vida personal? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me quiere hacer ver en esta mañana? Y yo te puedo decir, la historia que hemos leído ahora del diluvio tiene que ver en absolutamente todo con tu vida personal. Porque el Señor nos muestra el diluvio como un manual para la vida cristiana. Él nos dibujó ahí una escena en el cual podemos encontrar tanta enseñanza, tanto que podemos aprovechar tanto de la palabra de Dios para nuestra vida, que wow, de verdad siento un gozo adentro de mí de poder compartir esto con ustedes. El verbo agua, mis queridos hermanos, tal como lo hemos leído en Génesis 7:19, que dice: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. O sea, el agua del cual nos habla ahí la Escritura, la encontramos 582 veces en el Antiguo Testamento y cerca de 80 veces en el Nuevo Testamento. Pero no, el agua no lo miramos solamente por números, ¿sí? Podemos ver que el agua es mencionada al principio de la Biblia y el agua también es mencionada al final. O sea, en Génesis, Apocalipsis, empieza y termina con agua. El agua es un elemento importantísimo en la Biblia, tanto que lo encontramos en el diluvio. Es una historia de misericordia de parte de Dios, una historia de amor de parte de Dios. Ahí se ven sus pensamientos para con nosotros, que son de paz y de bienestar, para que tengamos el fin que esperamos. Podemos ver que el agua es mencionada en el diluvio. O sea, ahí encontramos un mundo con toda su maldad, con los hombres que sus pensamientos continuamente corrían hacia el mal. Y el Señor mandó el agua y todo el mundo fue sumergido en las aguas para que poco tiempo después pueda resurgir como mundo nuevo. Encontramos aquí que
El agua purifica. Y en el Nuevo Testamento encontramos esto también como confirmación de este pensamiento. Efesios 5. Vamos a leer ahí Efesios 5, 25 hasta el 27. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por su iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Qué lindo! O sea, el Señor mandó el diluvio por amor. El Señor mandó las aguas para cubrir la maldad. La inmersión en el agua, querida iglesia, simboliza devolver a las formas primeras. La inmersión en el agua simboliza regeneración total. La inmersión, sumersión en el agua simboliza el nuevo nacimiento. Las aguas en el caso del diluvio hicieron lo siguiente: las aguas purifican, dan nueva vida, regeneran, anulan, queridos hermanos, anulan la historia y regalan un nuevo comienzo. Y de esta manera las aguas que cubrieron la tierra restauran. Entonces en el diluvio podemos encontrar la gracia de Dios y su misericordia al regalar a la humanidad la posibilidad de un nuevo comienzo. Podemos ver los pasos indicados por Dios para cada uno de nosotros. Ahora, nosotros, ¿qué éramos antes de conocer a Cristo Jesús? ¿O quién somos sin Cristo Jesús? Si hay oyentes ahí que aún no conocen a Cristo. No era nuestra tierra igual como la tierra que Dios encontró ahí. No tenemos que hacer nosotros exactamente los pasos que podemos ver en la historia del diluvio. Porque primeramente tenemos que entrar al arca de nuestra salvación. Primeramente tenemos que entrar en Cristo Jesús. Y ahí sucede algo maravilloso. Cristo Jesús, Dios mismo, cierra la puerta. O sea, de esta manera Él sella todo. Todo está cerrado. Y en Efesios 1, mira lo que lindo que podemos ver ahí, 13 y 14, dicen: Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habido creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Wow! ¡Qué lindo! Entrar al arca y saber que Él nos ha sellado. Pero ahora la obra redentora no se para ahí. La historia del diluvio no termina ahí. Es necesario que ocurra otra cosa para que haya un nuevo comienzo.
El entrar únicamente al arca de la salvación no es lo que podemos ver, que es lo único en los pasos que nos muestra Jesús. Es necesario de que ocurra otra cosa. Y en Génesis 7, lo que hemos leído ahí, Él nos muestra qué tiene que suceder. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Qué linda es la palabra de Dios! Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. ¡Qué lindo es es un cuadro hermoso que nos dibuja ahí el Señor! Yo no sé si a ti te ha pasado o si tú te has preguntado, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder superar tal cosa en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que algo cambie en mi vida? Y yo esta pregunta la escuché, me la preguntaron muchas veces. Y el Señor en su misericordia, en la historia del diluvio, Él tiene la respuesta preparada para nosotros. El agua tiene que crecer. El nivel de agua tiene que aumentar. Y hay un personaje bíblico que lo dijo en unas palabras, en pocas palabras, y es Juan el Bautista. Él dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Dios en mi vida crezca, que las aguas crecen, para que todo lo que estaba en la tierra corrompido se muera. El nivel de agua en tu vida tiene que subir, sí o sí. La presencia de Dios en nuestra vida tiene que aumentar para que todo lo corruptible muera y para que, gloria a Dios, haya un nuevo comienzo. Sin el crecimiento del agua, sin el crecimiento del nivel del agua, lo viejo no perecerá. Podemos ver que entraron en el arca, Dios selló la puerta, Él cerró la puerta, pero podemos ver también que las aguas tenían que ir en crecimiento para que lo que había, la maldad, lo corruptible, podía morir. O sea, si entraste tú en el arca de la salvación, ¿sí?, las aguas tienen que ir en aumento. No te quedes ahí únicamente con el entrar al arca, sino permite a Dios que suben las aguas, que el nivel de agua va en crecimiento. Lo que estamos viendo en este texto bíblico, y nuestro Dios también es de verdad un Dios de amor. Lo que podemos ver es la oportunidad que nos ofrece Jesús de poder volver al origen, de poder volver al comienzo, al designio original por el cual fuimos creados. La tierra en la época de Noé, en cierta manera es la descripción de nuestra vida presente o lo que antes vivíamos.
Génesis 6:5 lo dice claramente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, yo te quiero preguntar y respóndetelo a ti mismo. ¿No era nuestra vida igual a los de la época de Noé? ¿No era nuestra vida igual a ellos antes de conocer a Cristo? ¿No era nuestra vida lo que describe Gálatas 6, desde el 19 hasta el 21, lleno de obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías? ¿No han sido nuestras vidas tal cual como se encontraba la tierra en la época de Noé? Yo no sé cómo está tu estado ahora. Si a causa del COVID-19, de que no te puedes reunir en la iglesia, causó que quizás te has alejado un poco de Dios, o que quizás simplemente hasta hoy no has invitado a Cristo Jesús en tu vida. Déjame decirte, si estás lejos, si dejaste la fuente de agua viva, en vano estás haciendo las cosas. Jeremías 2:13 dice: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Querida iglesia, en esta mañana Dios nos ha dado una imagen, un dibujo muy bonito. Él nos dice en esta mañana: mire, Cristo no es solamente el arca de nuestra salvación, sino en Él encontramos también el agua viva que nos limpia, el agua viva que nos purifica, el agua viva que restaura, el agua viva que da vida. En Él encontramos todo. En esta mañana, queridos oyentes, los que están escuchando este mensaje de amor de parte de Dios, mire, yo te quiero invitar a un nuevo comienzo, en el arca de Jesús, flotando sobre las aguas que purifican la tierra corrompida. Génesis 7, 19 hasta el 21, y las aguas subieron mucho en la tierra. Es muy lindo lo que el Señor nos dice, la invitación que el Señor nos hace. 18 dice: y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne. Qué bueno es Dios, querida iglesia, queridos hermanos, queridos oyentes. Si en esta mañana
lo que has escuchado de parte de Dios te dan ganas de conocer más de Cristo Jesús, si lo que has escuchado hoy en esta mañana ha despertado en ti una sed, si tu alma tiene sed, te invito que vengas a beber del agua de vida que nos ofrece nuestro Redentor. Y quiero terminar esta prédica con las palabras de Cristo Jesús, y la encontramos en Juan 4, versículo 13 hasta el 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Si tienes sed, Dios te ofrece el agua. Si has tomado una decisión en esta mañana de superar algunas cosas en tu vida, es necesario que crezca el nivel de agua en tu vida. Entra en el arca de la salvación, que es Cristo Jesús, y permita que las aguas cubran la tierra antigua de tu vida para tener un nuevo comienzo, para tener restauración, para tener vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente ahí donde te encuentras, y damos gracias a Dios por este dibujo que Él nos mostró, por esta historia de amor que podemos encontrar en este pasaje bíblico, lo que nos muestra el diluvio. Y damos gracias a Jesús porque Él no solamente es el arca de salvación, sino también es el agua viva, y es el agua que nos ayuda, que nos limpia, nos purifica, y es el agua que nos da un nuevo comienzo. Todo es, todo era y todo va a ser en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. En Él estamos, en Él seguiremos, y en Él tenemos todo, plenitud de gozo, mi querida iglesia. De esta manera yo te bendigo desde aquí, que el hermoso rostro de nuestro Señor ilumina sobre tu vida, que sea una vida llena de paz que te da el Señor. Te bendigo desde aquí y te mando un fuerte abrazo, diciéndote que sigue adelante, que vale la pena, y que pronto volveremos a vernos aquí en la iglesia, congregándonos, compartiendo, alabando, glorificando el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente.